Directamente paso a la inauguración de este ciclo de talleres de democracia interna, lo que tiene que ver con estas elecciones internas para el proceso de elecciones regionales municipales 2022. Le doy pase a la doctora Milagros Suito para que nos dé por inaugurado este evento. Muchísimas gracias. Gracias, muy buenas tardes con todos y con todas las representantes de las organizaciones políticas que nos acompañan el día de hoy. Y como ya bien sabemos, este es ya el sexto proceso electoral subnacional que se va a llevar a cabo en este año, y uno de los objetivos que tiene el Jurado Nacional de Elecciones y la Dirección Nacional de Educación es generar, ¿no?, conocimiento e información sobre este proceso electoral. Y en esta etapa del proceso, este es un ciclo de talleres, como bien lo ha mencionado Mónica. Vamos a llevar a cabo toda esta semana una serie de talleres de carácter formativo para que ustedes, los representantes de las organizaciones políticas, tengan todas las herramientas posibles y puedan llevar a cabo esta primera etapa de manera efectiva, ¿no?, que son las elecciones internas. Así que el día de hoy y los días siguientes vamos a escuchar a las y los especialistas, abordar algunos aspectos claves que están relacionados, de hecho, al proceso de elecciones internas, las reglas, las competencias de los organismos electorales, la aplicación. Recuerden ustedes que también producto de las modificaciones hechas, algunas de maneras más o menos recientes, a la legislación electoral, se van a aplicar algunas medidas de acción afirmativa, como es la aplicación de la paridad y la alternancia. Es un tema sumamente importante, y también otros temas que están vinculados a la idoneidad, ¿no?, que tienen que tener sus precandidatos o candidatas también en elecciones internas y en el proceso electoral. Por eso es que también se va a dar a conocer algunos aspectos claves sobre la ventanilla única, y también otros aspectos vinculados al uso de esta herramienta que el Jurado Nacional de Elecciones ha puesto a disposición para el proceso de elecciones internas, ¿no?, que es el CIGE Elecciones Internas. Así que van a ser un ciclo de talleres bastante práctico, y la idea es que puedan aprovechar y hacer todas las preguntas posibles, ¿no? De eso se trata este espacio, este intercambio de conocimiento que se pone a disposición en el marco de este proceso electoral, considerando además que hay un número mucho mayor también, ¿no?, respecto al número de autoridades que se van a elegir en este proceso electoral. Pues se han creado, si no, si no estoy en error, 16 distritos nuevos, ¿no?, para este proceso electoral, de modo que vamos a tener muchas más autoridades que elegir, y por tanto ustedes también seguramente están postulando a varios de sus listas en los diversos niveles de elección, tanto del gobierno regional, provincial o municipal. Así que los dejo en buenas manos y muy buena suerte en estos días de talleres organizados por la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones. Gracias, Mónica. Muchas gracias, doctora Suito. Sin más, damos pase también al especialista que nos acompaña esta tarde. Él es el abogado Ronnie Coquil, es abogado por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, con amplia experiencia en materia jurídico-electoral. Actualmente se desempeña como abogado dentro de la Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones. Le damos la bienvenida. Gracias, Mónica, y gracias a todos, doctora Milagros. Muy contento por la invitación, y aquí estamos para dilucidar algunos temas. El día de hoy nos convoca el tema sobre los hitos electorales en lo que es las elecciones internas. Para este proceso ya convocado, en marcha, las elecciones regionales y municipales 2022. Vamos a compartir unas filminas que ha preparado la dirección. Bien, sí logran ver, ¿cierto? Se ve bastante bien, sí.
Correcto. Como decía, los hitos, el tema a tratar, los hitos del proceso de elecciones internas, ya de saque quisiera hacer una breve diferenciación en lo que es otro término, que es las elecciones primarias, ¿no? Que quizá algunos que están un poco ya metidos en la materia puede llevar a confusión o puede tener distintos conceptos. Como bien sabemos, las elecciones primarias, las PASO, han venido siendo suspendidas ya desde las elecciones generales 2021, y estas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, formaba un proceso electoral de manera general, abierto, con participación de todos los electores hábiles, ¿no? del Perú. Sin embargo, en el contexto de pandemia que venimos pasando por COVID-19, es que en un primer momento ya para su ejecución en las elecciones generales 2021, al ser una elección más, ¿no? Dentro del calendario electoral, tuvieron que ser suspendidas. Asimismo, para estas elecciones regionales y municipales 2022, del mismo modo, también ahí influyó en parte lo que es el legislativo, ¿no? La normativa no fue la más alegre en tanto a los plazos, que dificultaban un poco el que se haga la ejecución de estas elecciones primarias, ¿no? Las PASO. La diferencia sustancial podría ser que en las elecciones primarias, ¿no? El universo estaba enfocado a los electores hábiles, ¿no? En cambio, en elecciones internas vamos a ver que el universo está encerrado respecto a los afiliados, ¿no? A los electores afiliados de cada organización política. Bien, entonces, habiendo hecho esta diferencia entre elecciones primarias, que no es el caso con las elecciones internas, los partidos políticos, vamos a definir primero lo que es un hito de manera aislada, ¿no? En el término, y es que es un acontecimiento puntual y significativo que marca un momento importante en el desarrollo de un proceso o en la vida de una persona. Un hito, como lo acabo de decir, en este sentido aislado, hasta podría decirse que es una marcación, ¿no? Una marca, como se dice, una delimitación o un límite, ¿no? Que existe o que separa dos sucesos. Ahora bien, ya en el contexto de hitos electorales, cambia un poco la figura o nos pone más en materia. ¿Cómo es que se desarrollan los hitos electorales? Marcando etapas y actividades dentro del proceso electoral. ¿Ya? Por lo que en el desarrollo de todo proceso electoral, que es una serie continua y concatenada de actos que precluyen, que fenecen, esto es, que tiene un inicio y tiene un final. Hay una fecha de comienzo, hay una fecha de vencimiento, ¿no? Hay una apertura y un cierre. Ahí vienen los límites o las fechas límites, ¿no? Que nos encierra en las etapas que marca cada actividad que le corresponde a cada organismo del sistema electoral. La característica de estas etapas es que contienen plazos perentorios e improrrogables. Esto es muy importante.
esta característica en tanto puesto ya en marcha el proceso electoral, todo lo que conlleva la maquinaria electoral, con los organismos que participan en él, los organismos del sistema electoral, la trilogía, ¿no?, que conforma, que está conformada por el Jurado Nacional de Elecciones, el JNE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Coach, para que sepa. Sí, porque los hacen muy aburridos. Entiendo. Disculpen, les pedimos por favor, disculpe por favor, abogado, disculpe, les pedimos por favor que apaguen sus micrófonos. Les pedimos por favor que apaguen sus micrófonos en aras de poder continuar con la presentación. Muchísimas gracias. Bien, como decía, la característica principal de estos hitos electorales es que contienen plazos perentorios e improrrogables. Ya que puesto en marcha el proceso electoral, la maquinaria que compone el proceso electoral a través de sus organismos electorales, del sistema electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el RENIEC, una vez cerrada una etapa, un hito, ya no hay marcha atrás. Ya no puede regresarse, por algo la característica esta de la perentoriedad, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente, Filmina, y nos encontramos con la siguiente interrogante. ¿Qué son las elecciones internas y cuál es su finalidad? Podemos definir, o contiene en cierta forma la definición, el artículo 7 del Reglamento de Competencias del Jurado Nacional de Elecciones en las elecciones internas, que ha sido aprobado mediante resolución 927-2021-JN, que a la letra dice lo siguiente. Las elecciones internas son la vía mediante la cual se definen las candidaturas al interior de cada una de las organizaciones políticas con el objetivo de participar en las elecciones regionales y municipales del 2022. ¿Eso qué quiere decir? Que aquellas personas, aquellos militantes, afiliados, que pretenden participar, que finalmente son precandidatos, ya pasada por un proceso de elecciones internas dentro de su organización política, y que a su vez conformen la lista ganadora, ¿no?, porque han obtenido la mayoría de votos, van a ser estos los candidatos que participen en las elecciones normales, ¿no?, si cabe el término, las elecciones regionales y municipales 2022. Prácticamente viene a ser como un paso previo, ¿no? Por cierto, este cuerpo normativo que he nombrado, que es el Reglamento de Competencias del Jurado Nacional de Elecciones en las elecciones internas, y todas las demás disposiciones reglamentarias que ha emitido el Jurado Nacional de Elecciones, que se rigen, valga la redundancia, para estas elecciones regionales y municipales 2022, están disponibles en la web del Jurado Nacional de Elecciones, en nuestro portal institucional. Lo van a poder claramente ver en un recuadro que dice reglas elaboradas por el Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones regionales municipales 2022, donde se ha compilado todos estos cuerpos normativos, ¿no?, a nivel reglamentario, y que por supuesto debe ser de conocimiento de los actores electorales, como son los personeros, los presidentes de los órganos electorales centrales de cada organización política, los mismos candidatos, ¿no?, la militancia, es de vital importancia. Entonces, la recomendación por esa parte es revisar estas disposiciones que están ahí en la web. Bien. Tenemos aquí el cuadro
la línea de tiempo, que es el cronograma de elecciones internas de las elecciones regionales y municipales 2022. Este ha sido aprobado mediante resolución 923-2021-JN. No debemos confundir con el cronograma de las elecciones regionales y municipales, el cronograma electoral de la CRM 2022, aprobado por otra resolución que es la 932-2021-JN, que esta es mucho más amplia, ¿no? Y que quizá contiene algunos hitos también señalados aquí en este cronograma de elecciones internas, pero sin embargo, estos han sido diseñados para dos eventos distintos, ¿no? Claro que están ligados, ¿no? En la naturaleza del proceso electoral. Sin embargo, la diferencia sustancial es que en las elecciones internas, como había mencionado, tiene como universo a los afiliados de las organizaciones, a los afiliados electores de las organizaciones políticas, mientras que en las elecciones regionales y municipales 2022 propiamente dichas, el universo está para todo aquel ciudadano elector que pertenece al Perú, ¿no? Entonces, ahí tenemos que fijar esa diferencia muy importante. Bien, vamos a comenzar con el primero de ellos. Vamos a desarrollar estos hitos del proceso de elecciones internas y nos encontramos con fechas que ya hemos pasado, ¿no? Pero que de todas maneras son muy importantes y conviene refrescarlas y entenderlas, quizá algunas que no han quedado del todo claras. El 31 de diciembre del 2021 es la fecha límite de renuncia de candidatos. Valga la precisión aquí que está diseñada o está en todo caso dirigida para los candidatos a gobernador o gobernadora, vicegobernador o vicegobernadora y alcalde o alcaldesa, para que participen, ¿no? por la organización política que deseen postular. ¿Y qué notamos de estos cargos, ¿no? Que son los cargos diseñados o que son los cargos que están en las cabezas de las listas para estas RM 2022. Entonces, estos cargos, cabezas, necesariamente tienen que estar afiliados a la organización política por la que van a postular. Entonces, de haber estado por otra organización política militando, su renuncia tuvo que haber sido al 31 de diciembre del 2021. ¿no? Y obviamente su presentación ante el ROP, ya que es directa, ¿no? No hay necesidad de que primero presente la renuncia a la organización política para que ellos luego la envíen al ROP, sino directamente. Este hito electoral está contenido en la 12ª disposición transitoria de la ley 31357. Esta ley 31357 es muy importante, la vamos a nombrar prácticamente a lo largo de toda la exposición, y es que esta es la que compila y que tiene las modificaciones más significativas, ¿no? para el contexto de estas elecciones regionales y municipales, ¿no? Tal es así que su nombre mismo lo dice, la ley que modifica la ley orgánica de elecciones, la ley de organizaciones políticas, con la finalidad de asegurar el desarrollo de las elecciones regionales municipales del 2022 en el marco de la lucha contra el COVID-19. Entonces, cuando nos dicen que estas renuncias son hasta el 31 de diciembre, que ya fueron hasta el 31 de diciembre, el artículo de esta 12ª disposición transitoria podría llevarnos a confusión, en el sentido que, por un lado, dice que al 31 deben haber presentado la renuncia para que puedan
presentarse como candidatos por otra organización política, sean afiliados, o que cuenten con una autorización expresa de la organización política al que pertenecen y que esta organización política no presente candidatos en la respectiva jurisdicción. Este texto podría llevarnos a confusión, ¿no? Pero sin embargo, esta cuestión de que tenga la condición necesaria de afiliado y esta otra salvedad sobre la autorización expresa están dirigidos a distintos tipos de candidatos. Como bien lo dice el hito, y así también lo ha precisado el reglamento de competencias del Jurado Nacional de Elecciones, y aquí quiero ser enfático en esto, cuando el artículo 7 señala que los candidatos a gobernador, a gobernador regional, vicegobernador regional, alcaldes, ya sean provinciales o distritales, es que deban estar afiliados a la organización política por la que postulan. No cabe otra condición, ¿no? No hay, para ellos no está dirigido esta salvedad, ¿no? La condición de afiliado necesariamente para estos tipos de cargos es esta, ¿no? Es de manera expresa. Bien. Pasando al siguiente hito. Primero, el 5 de enero de 2022 marca dos etapas en las que se desarrollan distintas actividades. Uno, la fecha límite, es como fecha límite para la inscripción de nuevas organizaciones políticas y para la presentación de alianzas electorales ante el registro de organizaciones políticas. Y es que la ley 31357 estableció que las organizaciones políticas que, habiendo peticionado su solicitud de inscripción ante el ROP, ante el registro de organizaciones políticas, hasta el 5 de abril, pueden participar en elecciones internas. Claro está, tienen que lograr su inscripción, ¿no? Su inscripción definitiva al 14 de junio. Esto no era así, digamos, si comparamos con las elecciones regionales y municipales 2018, ¿no? Tenían que tener, la organización política tenía que tener su inscripción a la fecha de la convocatoria de las elecciones, ¿no? De las elecciones regionales y municipales. Ya tenía que tener la inscripción definitiva. Sin embargo, a diferencia, esta ley es que la que ha establecido esto, al 5 de enero era la fecha límite para que para la presentación de la solicitud de inscripción de una organización nueva, ¿no? Que pretenda participar en las elecciones regionales y municipales. De tal manera que podríamos tener en estas elecciones internas, por parte de organizaciones políticas todavía en vías de inscripción, claro, con la expectativa que al 14 de junio logre su inscripción, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer estas OPs en vías de inscripción? Que presentaron al 5 de abril de 2022, esta fecha límite, como aquellas también las que ya inscritas, es participar en elecciones internas, ¿no? Tienen la luz verde para poder participar en elecciones internas. Bien, con el segundo hito, que es en la misma fecha, pero con una actividad también distinta, es la fecha límite para afiliarse a una organización política para ser candidato de las cabezas. Y ojo, para poder presentar el padrón de afiliados al ROP. Esto es, habíamos dicho que al 31 de diciembre podían presentar tenían plazo para presentar sus renuncias. Habiendo presentado su renuncia,
tenían hasta el 5 de enero de 2022 para que presenten su afiliación, para que puedan afiliarse a la organización política por la que van a postular, ¿no? Y asimismo, la organización política tenía esta fecha límite también para que pueda presentar ese padrón de afiliados al registro de organizaciones políticas, ¿no? Recapitulando, hasta el 31 de octubre se tuvo oportunidad para presentar la renuncia ante el ROC y para postular como cabeza en los cargos que se ha mencionado, el cargo de gobernador regional, vicegobernador regional, de consejeros regionales, la OP que debe haber afiliado, ¿no?, hasta el 5 de enero, en ese mismo 5 de enero también tuvo que haber presentado el padrón de afiliados al registro de organizaciones políticas. Seguidamente, tenemos el hito del 15 al 22 de enero del 2022. Este hito vamos a trabajarlo, en todo caso, de manera más articulada. A ver. Bien. Respecto a este hito, lo podemos encontrar en el artículo 9 del Reglamento de Competencias del Jurado Nacional de Elecciones, y nos habla sobre la convocatoria y cuál es ese periodo establecido para que las OPs, las organizaciones políticas, puedan convocar a elecciones internas del 15 al 22 de enero. Seguidamente, en los artículos siguientes, artículo 10, en sus numerales 10.2, 10.3, nos dice, ¿quién hace la convocatoria para elecciones internas? Eso lo define cada organización política según su normativa interna, ¿no?, según su estatuto, según su reglamento electoral. La ley 31357 contempla dos tipos de modalidades de elección, ¿no? Esto es, bueno, esto constituye primeramente un cambio normativo. Recordarán que en elecciones regionales y municipales, anteriormente eran 3 las modalidades de elección, ¿no? Las modalidades de elección interna. Tenemos la abierta, donde participaban afiliados y no afiliados, la de solo afiliados, un militante, un voto, y la de delegados, ¿no? Sin embargo, con esta ley, 31357, solo se contempla estas dos últimas, ¿no? Esos dos tipos de modalidad de elección. Un militante, un voto, o elección por delegados. ¿Dónde debe estar prevista la modalidad de convocatoria? Esta modalidad la debe señalar la organización política al momento de convocar de hacer la convocatoria de elecciones internas. Esta convocatoria la debe hacer y la debe comunicar 3 días después de su convocatoria a la OMPE. Es por eso que la OMPE informaba en su portal y en diferentes medios de comunicación que al 25 de abril vencía el plazo para que las organizaciones políticas informen, ¿no?, cuál ha sido la modalidad de elección que han elegido finalmente. Entonces, aquella organización política que hizo su convocatoria el 15 de enero, tenía que el 18 presentar o comunicar a OMPE cuál era su modalidad de elección. Y del mismo modo, en la fecha límite de la convocatoria, que era el 22, tenía 3 días para, al 25 en este caso, para comunicar a la OMPE.
pero estos días no son días hábiles, no se computan en días hábiles, no. La disposición, bueno, eso siempre se ha estilado además todo proceso electoral por su naturaleza, y así también lo precisa el reglamento de elecciones internas de la OMPE, es que el cómputo de plazos, todos los plazos que señala este reglamento de OMPE es en días calendario, ¿no? Pasamos a la siguiente filmina, los hitos, y vamos a ver aquí de manera concatenada, porque en realidad o la mayoría de los hitos están afiatados, están concatenados, están abrazados, ¿no? Y tienen una razón, como había dicho al comienzo, es una serie continua de actos, ¿no? En esta etapa vamos a ver cuáles son los pasos, las actividades, las etapas por las que se somete el padrón de afiliados de las organizaciones políticas, ¿ya? En primer orden, valdría la pena primero diferenciar, ¿no?, el padrón de afiliado de electores y el padrón de electores hábiles, ¿no? Son cosas distintas. El padrón de afiliados de electores es el que presenta cada organización política al ROC, que esta la valide ante RENIEC, y que corresponde al universo de los militantes, ¿no?, de los afiliados que compone cada organización política, que van a participar, ¿no?, activamente en estas elecciones internas para la elección de sus autoridades, de sus precandidatos, candidatos. Sin embargo, el padrón de electores hábiles ya viene a ser el padrón general, ¿no?, donde está compuesto por todos los ciudadanos hábiles, obviamente, que en su ejercicio del derecho de sufragio van a emitir su voto por cual sea la organización política de su preferencia en las elecciones regionales y municipales 2022, ¿no? Entonces, padrón de afiliados de electores para las elecciones internas, y padrón de electores hábiles, padrón de electores para las elecciones regionales y municipales 2022, las elecciones propiamente dichas. Recapitulando un poco, el 5 de enero, ¿qué pasó? Venció el plazo para que las organizaciones políticas presenten la ficha de afiliación ante el ROC. Y de ahí es que se viene un ida y vuelta entre el ROC y RENIEC y el jurado. Comenzando, el 24 de enero, el ROC remite a RENIEC el padrón de afiliados para su verificación, para la validación de las firmas, ¿no?, que contiene cada ficha de afiliado. Tiene hasta el 24 de enero para esta presentación. El 21 de enero, ya con el padrón que ha sido remitido, ¿no?, con las fichas de afiliaciones, la documentación que ha remitido el ROC, producto de este envío realizado, el 24 de enero, es que envía al ROC el resultado de esta verificación, ¿no? Si hay alguna depuración, si hay alguna, las bajas, ¿no?, que le hizo. El RENIEC da este resultado al registro de organizaciones políticas. Seguidamente, al 28 de febrero de 2022, es la fecha límite para que el ROC remita al RENIEC la documentación para la elaboración de los padrones de afiliados de cada organización política. Una vez hecho esto, al 15 de marzo, tiene la organización política, o tuvo, mejor dicho, el RENIEC tuvo
la oportunidad para remitir al Jurado Nacional de Elecciones el padrón de afiliados. Y es así que ahora, al 25 de marzo, el Jurado Nacional de Elecciones aprueba partido por partido, movimiento regional por movimiento, aprueba el padrón de afiliados por cada uno de ellos. Esta serie de hitos es que conforman las etapas en las que se han sometido, se someten el padrón de afiliados, ¿no? Bien, siguiendo con los hitos, el 9 de abril de 2022. Pero como todos estos hitos están afiatados, están amarrados, conviene hacer un recuento, ¿no? ¿Qué habíamos visto que pasó entre el 15 de enero al 22 de enero? ¿No? Era el periodo para que las organizaciones políticas convoquen a elecciones internas, ¿no? Cada organización política tenía que convocar a elecciones internas. Aquí tenía que señalar de manera indubitable cuál era la modalidad de elección, ¿no? A emplear, ¿no? Aquellos que tienen una modalidad de elección por delegados tienen hasta el 26 de marzo como plazo máximo para que las OPs, las organizaciones políticas, comuniquen a OMPE quiénes serán los candidatos a delegados, ¿no? Entonces, habiendo tomado la organización política cuál va a ser la modalidad de elección y habiendo sido esta la por delegados, al 26 de marzo es el plazo máximo para que se comunique a la OMPE quiénes serán los candidatos a delegados. Ojo, a delegados. ¿Cuántos pueden ser? Eso es, la cantidad de delegados queda a disposición de la organización política. La normativa no fija un número máximo de candidatos a delegados. Entonces, volviendo. El 9 de abril, la fecha límite para presentar candidaturas a través del Declara Internas del JN. Perdón, a ver. Antes de ello, regresando, o mejor vamos a ir en orden, ¿ya? El 9 de abril. El 9 de abril del 2022 es la fecha límite para presentar candidaturas a través del Declara Internas, del Jurado Nacional de Elecciones. Esta es una novedad a comparación de los procesos anteriores, el proceso de elecciones regionales municipales de 2018, y es más, en esta última elección general 2021, también a diferencia no tiene este cambio, ¿no? Y es importante porque en un contexto de pandemia, la presentación de estas candidaturas, lo que busca es, o el sistema, perdón, está diseñado para que en el contexto de pandemia evite las aglomeraciones, las caravanas que se conforman, ¿no? Entonces, hasta el 9 de abril, la fecha límite para que las organizaciones políticas presenten candidaturas a través del sistema Declara. En este sistema, en Declara Internas, se otorga las credenciales, usuario y contraseña, al presidente del órgano electoral central de cada organización política. En este sistema, lo que va a dar es, al momento de llenar, ¿no?, los precandidatos que van a participar, va a dar unas alertas.
Esto lo podemos ver claramente y con mayor precisión, lo señala el artículo 31 del reglamento de competencias. Las alertas que votan para que nosotros podamos, para que nos facilite a los órganos electorales centrales de las organizaciones políticas un buen llenado, una buena presentación, ¿no? La presentación correcta de estas es que va a filtrar o va a dar alerta de qué es si había un mal llenado, o no va a dejar de dar al siguiente paso respecto, digamos, si no se cumple la alternancia de género en las fórmulas y en las listas de consejeros y de regidores, ¿no? Entonces, si no hay una alternancia, varón-mujer, este sistema de cara va a botar las alertas correspondientes para que se subsanen, ¿no?, las observaciones. De igual forma, si un candidato está afiliado, ¿no?, o no está afiliado, entonces, de no estarlo, el sistema le va a botar la alerta de que tal candidato cuenta con una afiliación por otra organización política. El candidato, ojo, a gobernador regional, vicegobernador regional, alcalde provincial, alcalde distrital. Y va a marcarlo, ¿no?, si estaba afiliado a otra organización política, o en todo caso si no está afiliado, ¿no? Porque la condición para que sea candidato como tal es que cuente con esa condición de afiliado. Y asimismo, también otra alerta es el cumplimiento de la edad, ¿no?, como requisito, la edad mínima que deben tener los candidatos. Esto de ninguna manera supone que el Jurado Nacional de Elecciones esté calificando o califique las candidaturas. Esta competencia, esto le corresponde al órgano electoral central, ¿no?, quien va a verificar los requisitos, los impedimentos de cada uno de sus candidatos. Ojo que este cambio, que ha sido incorporado por la Ley 31357, como había mencionado, a diferencia de las elecciones regionales, se dispuso que para estas elecciones regionales y municipales 2022, las candidaturas se presenten ante el Jurado Nacional de Elecciones, cosa que no ocurrió en las EG 2021. Por esto es que se crea el sistema de declara internos, ¿no?, que es sui generis. Y se contempla este hito electoral para que se informe al Jurado Nacional de Elecciones de cuáles son las candidaturas que va a presentar cada organización política. Por eso es la distinción de presentación de solicitudes y presentación de candidaturas. Bien, este 9 de abril, como hito electoral, tiene contempla un horario que también es parte, ¿no?, del hito, y es que la presentación de la candidatura que haga en el sistema de cara internas la organización política vence a las 11:59, ¿no?, 11:59 p.m. o a las 23:59 horas. Esta situación similar, si lo tenemos o lo vemos en las elecciones normales, ordinarias, las elecciones regionales y municipales, es lo que va a ocurrir el 14 de junio, ¿no?, que dentro del programa electoral de la CRM 2022 vence el plazo de presentación de solicitudes de inscripción de candidaturas definitivas. Este horario es importante, ya que es solo para esta fecha, ¿no? En esta fecha es cuando se habilita la presentación por el sistema de declaraciones internas hasta las 11:59, ¿no? Más allá de esta hora no hay lugar para la presentación. Bien, el 10 de abril de 2022, el Jurado Nacional de Elecciones entrega a OMPE los candidatos
de cada organización política, y a partir de este momento, la OMPE al recepcionar esta lista de candidatos, cobra un rol muy importante, ya que va a encargarse de la elaboración del material electoral, de la organización de los locales de votación, de las mesas de sufragio, cómo se van a componer, de las medidas de seguridad que disponga para este acto eleccionario, las medidas de salud, que es muy importante, ¿no?, en este contexto de pandemia, y también la distribución o la confección del material electoral, su despliegue y el repliegue, ¿no?, de este. Este 10 de abril es muy importante para OMPE y muy cargado de estas actividades, ¿no? Seguidamente, el 18 de abril, las organizaciones políticas remiten a OMPE la relación de miembros de mesa que van a asumir este cargo para las elecciones internas. Ojo, siempre haciendo esta precisión para no confundir o no dar a entender que es dentro de las elecciones ordinarias, dentro de las elecciones regionales y municipales propiamente, ¿no?, sino dentro de las elecciones internas. Entonces, ¿quiénes designan a los miembros de mesa para las elecciones internas? Las organizaciones políticas. Ellos mismos son los que designan. Claramente tienen que ser, o la designación por parte de la organización política tiene que darse dentro de los afiliados o afiliadas quienes van a asumir este cargo de miembro de mesa. Así, en el artículo 18, la OMPE determina cuál es el procedimiento para asignar a los miembros de mesa titulares y suplentes. Es decir, si bien las organizaciones políticas designan a sus miembros de mesa, OMPE determina o detalla o ordena quiénes van a asumir como titulares y quiénes como suplentes, ¿no? ¿A quiénes debe evitar designar como miembro de mesa las organizaciones políticas? Claramente no podría designar, o haría mal en designar a personas, grupos de riesgo, ¿no?, que están claramente en perjuicio frente al contexto de pandemia del COVID, ¿no?, a mujeres embarazadas, o madres lactantes. Eso lo van a encontrar en el reglamento de elecciones internas de OMPE, ¿no?, donde detalla este tipo de precisiones. Luego, la publicación de la conformación final de los miembros de mesa se va a hacer en los locales partidarios, ¿no?, y también en la web de las organizaciones políticas, si así lo tienen, y claro está, en el portal institucional de la OMPE. Un poco yendo o entrando en este reglamento de OMPE sobre los miembros de mesa, la mesa comienza a funcionar a las 7 de la mañana, por lo que los miembros de mesa deben llegar 1 hora antes, 6 de la mañana, se hace constar ello en un acta de instalación, ¿no? Recordemos que el acta electoral está compuesta por 3 momentos, ¿no?, la instalación, el sufragio, el escrutinio, y para la instalación de esta se requiere necesariamente la presencia de 3 miembros de mesa, que en caso a las 7 no se conforme, se procederá a invitar, ¿no?, a los electores de la fila. Es así como lo ha dispuesto la OMPE en su reglamento. Bien, la siguiente filmina. Respecto a la publicación, no, el 15 de mayo y el 22 de mayo del 2022.
ya cuando las organizaciones políticas han elegido cuál es su modalidad, han detallado aún cuál es la modalidad de elección a realizarse para sus elecciones internas, ¿no? Ya sea mediante un afiliado a un voto, ¿no? O por elección de delegados, el día 15 de mayo del 2022 es el día D para la elección interna de candidatos, en caso sea que la organización política optó por la modalidad de un afiliado a un voto, y también es el día para que los afiliados elijan quiénes son los delegados, ¿no? Quiénes van a ser los delegados. Y luego de ello, el 22 de mayo, también es otro día de elección interna para aquellos candidatos que van a participar en elecciones internas, pero que ya van a ser elegidos por los delegados, ¿no? Que fueron ya, estuvieron en el acto eleccionario del 15 de mayo. Bien. Luego de ello, viene este hito de la publicación de resultados, ¿no? Al 7 de junio del 2022, que es la fecha límite para la publicación de resultados de las elecciones internas de OMPE. Hecho el cómputo de votos, OMPE hará la publicación, ¿no? En su portal web. Asimismo va a remitir la copia al órgano electoral central y al Jurado Nacional de Elecciones para la elaboración de una lista final de candidatos. ¿Ya? Esta lista tiene como fecha límite de presentación al 14 de junio. 14 de junio del 2022. Ante los jurados electorales especiales. Hasta esta fecha, recordemos que había pasado el 5 de enero. El 5 de enero, las organizaciones políticas tenían como fecha límite presentar las solicitudes para conformar, ¿no? Una organización política como tal, y hasta esta fecha, hasta el 14 de junio, es que ya debieron lograr, esta organización política en vía de inscripción, ya debió lograr su inscripción definitiva. Entonces, este 14 de junio cumple esta fecha muy importante, ¿no? Y que también es la fecha de presentación de lista definitiva, ¿no? Ante los jurados electorales especiales. Ya habiendo recapitulado todos estos hitos electorales, ¿no? Muy importantes, cada uno concatenados, tanto en los padrones de afiliados, en la renuncia, en las afiliaciones, en la convocatoria, en el día de elecciones, ¿no? Y en la publicación de resultados y en la fecha límite para presentación de candidatos ante los jurados electorales especiales, es que conviene dar unos alcances o aquellas novedades que se presentan en esta normativa electoral que es sui generis, ¿no? Por el contexto en el que estamos viviendo para estas elecciones regionales y municipales 2022. Y tenemos lo siguiente. La ley 31357, ley que modifica la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley de Organizaciones Políticas con la finalidad de asegurar el desarrollo de las RM 2022 en el marco de la lucha contra el COVID, tiene ciertas particularidades o en todo caso ha contemplado disposiciones transitorias que son muy importantes, ¿no?
Una de ellas, la emisión dentro de los 30 días calendarios siguientes a la publicación de esta ley, la reglamentación necesaria para el desarrollo de la CRM. Esto ya se ha cumplido cabalmente por el Jurado Nacional de Elecciones, a emitir la reglamentación, como ya dije al comienzo, esta está compilada también en su portal web, las reglas para esta CRM 2022, donde están todas sus disposiciones reglamentarias, ¿no? Las elecciones internas son desarrolladas por OMPE, el RENIEC, la elaboración de padrones electorales, la solución de controversias en sede jurisdiccional, la elección del cronograma correspondiente y las acciones de fiscalización están a cargo del Jurado Nacional de Elecciones. Esto lo vamos a encontrar también y con mayor precisión en el reglamento de competencias, en la que a esta trilogía de los organismos del sistema electoral se ha destinado cuáles son cada una de sus competencias, de sus atribuciones y las actividades que va a desarrollar, ¿no? En las elecciones internas. Nos vamos a detener más adelante un poco en las competencias propiamente, lo que corresponde al Jurado Nacional de Elecciones, que son 3. Perdón. Luego, la modalidad de elecciones. Como había señalado, se está insistiendo en esto para que quede bastante claro, es que en elecciones anteriores, llámese RM 2018, los tipos de modalidad de elección contempladas por la normativa electoral vigente al momento de la elección eran 3, ¿no? El voto universal, ¿no? De afiliados o no afiliados, podrían elegir por esa, la elección de un afiliado, un militante, un voto, es decir, solo afiliados, y la elección por delegados. Sin embargo, aquí nos hemos reducido solo a 2 elecciones, ¿no? Para el contexto de estas elecciones internas. Elecciones cerradas, un afiliado, un voto, y elecciones por delegados. Otra novedad es que todos los candidatos son elegidos por elecciones internas o en democracia interna. ¿Esto qué es? Que no cabe algún actor electoral, algún participante, un candidato a elecciones que no deba tener esta condición, no debe haber pasado por elecciones internas, ¿no? Sea el cargo que sea. Aquí no hay el tema de designados, ¿no? Todos los cargos van a pasar por elecciones internas, ¿no? Llámense los cargos de cabeza, los candidatos a gobernador regional, a vicegobernador regional, alcalde provincial, alcalde distrital. Del mismo modo, los candidatos a consejeros regionales, los candidatos a regidores provinciales, regidores municipales, distritales, perdón, todos ellos pasan por el proceso eleccionario interno, ¿no? Por democracia interna. El artículo 3 de esta ley 31357 tiene la incorporación de la 9ª, 10ª, 11ª u 12ª disposición transitoria de la LOP, de la Ley de Organizaciones Políticas. Vamos a detenernos primero en la 9ª, que nos dice a la letra lo siguiente. Las elecciones internas en las elecciones políticas, en las organizaciones políticas, perdón, para elegir a los candidatos a las elecciones regionales y municipales del año 2022 se rigen bajo las siguientes reglas. 2. La organización política determina los requisitos para la inscripción de sus candidatos de acuerdo a su normativa interna, las cuales deben figurar en listas cerradas y bloqueadas. Esto de lista cerrada es que
presente la lista completa en una sola tanda, ¿no? Un número de orden, uno tras otro, sin posibilidad de modificación, que esto sería la bloqueada, que no hay un reordenamiento por parte del electorado, ¿no? El número de orden que se presente dentro de la lista de los candidatos es inamovible, ¿no? No cabría, como podríamos hacer un símil, ¿no?, con las elecciones congresales, donde tenemos un voto preferencial. Ahí son no bloqueadas, en tanto el elector puede hacer a través del voto preferencial el reordenamiento, ¿no? Puede, de acuerdo a la cantidad de votos que tenga este candidato, votos preferenciales, es que no necesariamente va a ser elegido en el número de orden que ha sido colocado, ¿no? Pero en este caso, yendo al caso concreto, las listas presentadas son cerradas y bloqueadas, ¿no? Queda ahí. El número de listas de candidatos en competencia es determinado por la organización política. No hay un número mínimo ni máximo, ¿no? O en todo caso, mínimo puede ser una lista única, ¿no? Pero no hay un número máximo que se restrinja o que no se le permita a las OPs la presentación de las listas de candidatos. Y estas, como les había mencionado, deben presentarse ante el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Mediante el sistema de declarar internas. En su numeral 7, nos dice: en las elecciones internas se eligen de manera obligatoria a los candidatos titulares y de forma facultativa a los accesitarios. Estos últimos se consideran de entre los candidatos que ocupan las posiciones posteriores al número necesario para completar la lista de candidatos de una circunscripción determinada, y pueden reemplazar a los primeros en virtud de renuncias, ausencia o negativa a integrar las listas que presenten los candidatos titulares elegidos en elecciones internas. Ello en el plazo comprendido entre la realización de estas últimas y el de la inscripción de listas. Para la inscripción de la lista final de candidatos es obligatorio presentar únicamente una lista completa de acuerdo a ley. Aquí mucho ojo, es muy importante esta disposición, y también es una novedad la que ha incorporado esta 31357, y el Jurado Nacional de Elecciones, a través de sus reglamentos, de sus disposiciones reglamentarias, podemos ver dentro de su nomenclatura, ha hecho la distinción o la precisión de estos actores, de estos candidatos, de esos tipos de candidatos, mejor dicho. Y esto nos lleva a ver la existencia de candidatos accesitarios para eventual reemplazo. Esta figura de los candidatos accesitarios a eventual reemplazo, que está precisada, como se había mencionado, en el reglamento de competencias del Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones internas, señala en su artículo 30. Está con mayor precisión en su artículo 30. Estos vienen a ser candidatos adicionales que presentan las organizaciones políticas a manera de contingencia. Estos candidatos van en una posición posterior al número necesario, al número obligatorio que se completa la lista, van posterior a ellos, la lista de candidatos, y el número de candidatos accesitarios para eventual reemplazo lo determina la organización política. Ellos pueden definir si es uno, si es dos, o la cantidad que vea conveniente. Vamos a ponernos en un escenario de elecciones regionales, propiamente. De elecciones internas en el contexto de elecciones regionales, ¿no? La norma
prevé que la lista de consejeros debe estar conformada por un número de candidatos para cada provincia. Pongamos el siguiente ejemplo. El número de consejeros para tal región es de 8 consejeros regionales. Estos 8 que vendrían a ser los titulares. Y la norma lo que prevé, la ley de elecciones regionales, es que su presentación debe ir acompañada de igual número de accesitarios. Es decir, tenemos 2 grupos. Hasta el momento tenemos 2 grupos. 2 tipos de candidatos. Los 8 titulares y los 8 accesitarios obligatorios. ¿Ya? Ambos, tanto los titulares y accesitarios, deben presentarse de forma obligatoria, ¿no? Esto en las elecciones regionales y municipales, en esa elección. Pero para las elecciones internas, la 31357 ha incorporado este tercer grupo. No le ha dado quizá la denominación para que, o esta denominación que le ha puesto de accesitarios, quizá pueda llevar a confusión. Sin embargo, el término que le ha asignado el Jurado Nacional de Elecciones en sus disposiciones reglamentarias es de candidatos accesitarios para eventual reemplazo. Entonces, hasta ahí ya tendríamos un tercer grupo. Estos pueden ser presentados por las organizaciones políticas. Pueden, es decir, es facultativo. Sin embargo, vuelvo a insistir respecto a los 2 primeros grupos, a los 2 primeros tipos de candidatos, los 8 titulares y los 8 accesitarios, estos son de manera obligatoria. Entonces, los candidatos accesitarios para eventual reemplazo, su presentación es facultativa, pero no por ello es menos importante. Todo lo contrario. Estos tienen su actuación en caso haya una renuncia, en caso haya ausencia o la negativa de los candidatos o cualquier otra imposibilidad, ¿no?, que se presente para que quieran conformar la lista definitiva. Ante ello, podrá ser de actuación, podrá subir estos candidatos accesitarios de eventual reemplazo, siempre y cuando cumpla con los requisitos, ¿no? Y obviamente pase por elecciones internas. Es decir, al momento del llenado de la presentación en el sistema de declara internas, tienen que figurar, si así lo consideran, la presentación de estos candidatos accesitarios de eventual reemplazo, para que pasen por elecciones internas. Todos los candidatos, los 3 grupos que hemos mencionado, por supuesto, los titulares y accesitarios, y también los accesitarios de eventual reemplazo, tienen que pasar por elecciones internas. Eso es muy importante. Su oportunidad de actuación o reemplazo se produce con la publicación de elecciones, la publicación del resultado de elecciones internas. Es decir, al 7 de junio del 2022, entre esa fecha y la fecha límite para presentación de solicitudes de candidaturas del CRM 2022, el 14 de junio, ahí es la oportunidad donde las organizaciones políticas van a poder reemplazar ante una eventualidad como las que he mencionado, ¿no?, la renuncia, la ausencia, la negativa, la muerte quizá, ¿no?, u otra imposibilidad de los candidatos ya elegidos, y como contingencia pueden hacer el reemplazo, pueden solicitar el reemplazo de este tercer grupo de candidatos. La forma de reemplazo también lo señala el Reglamento de Competencias del Jurado Nacional de Elecciones, y pueden ser por 3 tipos, ¿no? O en 3 casos. Se puede dar este tipo de reemplazos
Uno, con este tercer grupo que había mencionado, que es la novedad, los candidatos accesitarios para eventual reemplazo. Dos, puede ser también con los candidatos de la lista que no resultó ganadora en elecciones internas. De ahí puedo sacar un candidato. Obviamente tiene que ser de la misma circunscripción y según el orden. Y tres, como la organización política lo considere pertinente, pero dentro de la normatividad. Siempre y cuando los candidatos reemplazantes, como ya lo he venido insistiendo y resaltando, tienen que provenir de elecciones internas. Estos candidatos tienen que haber pasado por elecciones internas. Finalmente, respecto al reglamento de competencias del Jurado Nacional de Elecciones, en elecciones internas para la CRM 2022, se debe tomar en cuenta lo siguiente. Los candidatos a cargos de gobernador regional, vicegobernador regional y alcalde deben estar afiliados a la organización política por la que deseen postular. La organización política determina los requisitos para la inscripción de sus candidatos en elecciones internas, de acuerdo a su normativa interna, las cuales deberán figurar en listas cerradas y bloqueadas, cuestión que ya habíamos desarrollado anteriormente. El número cantidad de lista de candidatos por cada circunscripción es determinado por la organización política. Las listas se presentan en bloque y deben estar integradas necesariamente por los candidatos en el número que corresponde al tipo de elección y circunscripción electoral. Y facultativamente, por este tercer grupo que puede ser presentado, por eso dice la norma, por candidatos accesitarios para eventual reemplazo. Las fórmulas y listas de candidatos cerradas y bloqueadas que resulten con mayor votación según el cómputo efectuado y publicado por la OMPE por cada circunscripción electoral quedan habilitadas para su presentación en la CRM 2022 ante los jurados electorales especiales. Esta fecha que tiene como límite, habíamos mencionado, el 14 de junio de 2022. Todos los candidatos a ser postulados en las elecciones regionales y municipales 2022 provienen del resultado de elecciones internas. Nuevamente insistiendo con esto. La verificación del cumplimiento de requisitos e impedimentos para la postulación en elecciones internas está a cargo de los órganos electorales descentralizados o el que haga sus veces, de acuerdo a la normativa interna. La segunda y definitiva instancia en materia de candidaturas la constituye el órgano electoral central. Sus decisiones no son impugnables ante el JN. Aquí quisiera detenerme un poco y pasar al tema que había dejado pendiente en una de las filminas, que es respecto a las competencias que tienen cada uno de los organismos del sistema electoral de esta trilogía y principalmente el que nos aboca o la institución que viene a dar estos alcances es la competencia del Jurado Nacional de Elecciones en estas elecciones internas. Esto está previsto en el artículo 8 del Reglamento de Competencias. Un recuento, el RENIEC es quien va a elaborar el padrón de electores de cada organización política sobre la base de la relación de afiliados que ha sido proporcionada por el ROP, ¿no? Por el Registro de Organizaciones Políticas. Es decir, el padrón de afiliados, no el padrón de electores, el padrón de afiliados. La OMPE va a organizar, va a ejecutar las elecciones internas. Y el Jurado Nacional de Elecciones, dentro de sus competencias, tienen tres. Uno,
la elaboración del cronograma electoral de elecciones internas, que es lo que hemos visto y nos ha ocupado el tema de hoy, ¿no? Todos estos hitos electorales, este cronograma electoral que ha sido cumplido ya por el Jurado Nacional de Elecciones. Luego es la fiscalización de las elecciones internas. Esto es a través de su órgano, la Dirección Nacional de Fiscalización, Procesos Electorales. Despliega personal para la veeduría, ¿no? Para observar, para detallar, para levantar algún informe sobre acontecimientos que hayan sucedido, ¿no? Dentro del día D, ¿no? Y finalmente, la tercera, y creo que la más importante o la más a tomar en cuenta, es la solución de controversias en sede jurisdiccional. El Jurado Nacional de Elecciones conoce las impugnaciones contra lo resuelto por el órgano electoral central, siempre y cuando exista un pronunciamiento de los órganos electorales descentralizados. Aquí no participan los jurados electorales especiales como órganos de primera instancia. La primera instancia la va a tener los órganos electorales descentralizados y una impugnación en una segunda instancia lo va a conocer el órgano electoral central. Ahora, la impugnación que conoce ante el pronunciamiento que se apelaría o que sea emitido por el órgano electoral central, es que el Jurado Nacional de Elecciones, primero precisar esto, no resuelve las impugnaciones referidas a candidaturas o afiliaciones con motivo de las elecciones internas. Quien lo resuelve es el órgano electoral central y el órgano electoral descentralizado en primera instancia. ¿Qué es lo que sí conoce como impugnación y que es de su competencia para la solución de controversias? Y así lo define el reglamento de competencias del Jurado Nacional de Elecciones, es los resultados de la elección interna. Estos resultados pueden ser materia de impugnación ante el Jurado Nacional de Elecciones después de publicado lo propio por la OMPE, la publicación de resultados que haya hecho la OMPE, y siempre y cuando, sí, solo sí, estos sean planteados bajo un sustento numérico. Esa es la condición, o en todo caso, la competencia que el Jurado Nacional de Elecciones tiene sobre el marco de estas elecciones internas, ¿no? Y recalcando, yendo a lo que no resuelve y que quizá sea tema o interrogante, es que el Jurado Nacional de Elecciones no tiene competencia en resolver lo que es cuestiones de candidaturas y afiliación, ¿no? De las elecciones internas, sino, como lo había mencionado, esto corresponde a los órganos electorales descentralizados en primera instancia y el órgano electoral central como segunda instancia. Finalmente, OMPE, en un podcast que estuve revisando, hizo público, tuvo una manera bastante ilustrativa de dar 5 ideas erróneas acerca de las elecciones internas, ¿no? Aquí vamos a nombrar 4, las más importantes, considero yo. Serían las siguientes interrogantes. ¿Se aplica paridad y alternancia para las alcaldías en las que se postula? No. La paridad y alternancia se aplica para las instancias de la relación de la elección, para todas las instancias de las elecciones de los cargos, excepto a las alcaldías provinciales y distritales, ¿no? Ellos no forman parte para ser considerados dentro de la paridad de alternancia. No sucede el caso con
con los cargos de elecciones de regidores provinciales, de regidores municipales, distritales, perdón, de los consejeros y de las fórmulas de candidatos gobernadores regionales y vicegobernadores regionales, en los que sí deben cumplir este criterio de paridad y alternancia. Los cargos de alcaldías van solos, ¿no? ¿Se permite candidatos designados por las organizaciones políticas? No, esto no está permitido. Ya se dejó atrás esta modalidad o este tipo de designación, y como ya innumerablemente veces he venido insistiendo y recalcando, resaltando, que la modalidad, o en todo caso los candidatos, todos, cual fuera el cargo a postular, tienen que pasar por elecciones internas, no cabe la designación. ¿Los miembros de mesa son elegidos por OMPE? No. Quienes eligen a los miembros de mesa es cada órgano electoral central. Lo que hace OMPE es que dentro de estos miembros de mesa que haya elegido este órgano electoral central, va a ordenar o va a asignar quiénes van a ser los titulares y quiénes van a ser los suplentes, ¿no? Y finalmente, la última idea señala este podcast de OMPES: ¿se puede aplicar la paridad de alternancia en listas impares? No, solo se puede aplicar la alternancia en listas impares. ¿Por qué? Porque no habría paridad. La alternancia va a ser que ante una lista impar había un intercalo, ¿no? Y siempre va a haber un número superior o la diferencia de una unidad, ¿no? Pero lo que sí tiene que respetarse es la alternancia. Y bien, con esto finalizo, y muchas gracias por su atención, y estaremos atentos a las interrogantes que tengan sobre el tema. Gracias, gracias a todos. Muchísimas gracias al especialista Ronnie Coquil, de Secretaría General de Jurado Nacional de Elecciones, por su exposición. Tengo algunas preguntas que se han realizado a través del chat de WhatsApp. Le pediría, por favor, en todo caso voy a hacer, si le parece bien al especialista, voy a hacer 2 o 3 preguntas para que usted pueda pasar a dar respuesta, o prefiere que le lea pregunta por pregunta. Creo que sí, mejor pregunta por pregunta, Mónica. Por pregunta, perfecto. Sí, una pregunta que nos hacen es al respecto de los plazos y en qué supuestos se puede impugnar ante el Jurado Nacional de Elecciones. Bien. Los plazos o la oportunidad para la impugnación va desde la publicación de resultados, ¿no? La publicación de resultados hecha por OMPE de los candidatos ganadores, y la competencia o el pronunciamiento que puede emitir el Jurado Nacional de Elecciones ante esas impugnaciones es respecto a estos resultados, pero solo en lo que se refiere a cuestiones numéricas, ¿no? Ese es el ámbito de su competencia, y así lo ha señalado el Reglamento de Competencias del Jurado Nacional de Elecciones. Muchas gracias. Una segunda pregunta es, ¿qué fecha límite tienen los precandidatos para renunciar a sus cargos públicos? Bien, aquí estamos hablando de renuncias que básicamente ya entran a tallar en lo que es las elecciones regionales y municipales propiamente dichas. Cuestión que no viene a tallar en lo que es las elecciones internas. Sin embargo, dentro del cronograma
de elecciones regionales y municipales propiamente dichas, a aquellos funcionarios que ocupan ciertos cargos, se les da unas prerrogativas o tienen que cumplir con ello respecto a las renuncias y licencias, ¿no? Generalmente las licencias son, tienen que hacerse efectivas 30 días antes del día de elecciones. Respecto a las renuncias, de 6 meses, ¿no? Dependiendo del cargo y a qué va a postular, ¿no? Pero esto más está abocado ya a la segunda etapa o a la etapa que sigue después de las elecciones internas, ¿no? Muchas gracias. Aquí hay 2 preguntas en relación del tema de afiliados, que es algo que también ha mencionado en su exposición. La primera de ellas, voy a leer ambas preguntas porque están relacionadas en temas de afiliación. La primera tiene que ver con, para las organizaciones en proceso de inscripción, que van a ser notificados por ERROP para subsanar fichas de afiliación, pueden Perdón, en esa subsanación colocar a sus precandidatos que mencionan, ¿no?, fichas de afiliación al estar en proceso de inscripción. Esa es la primera pregunta respecto del tema de afiliación. La siguiente es, si un Mónica, ciudadano... Sí, si podrías recapitular, al comienzo estuvo entrecortado, no pude no escuchar, te por preocupes, favor. sí, hago nuevamente la pregunta. Dice, para las organizaciones en proceso de inscripción que van a ser notificadas por ERROP para subsanar fichas de afiliación, pues pueden en esa subsanación colocar a sus precandidatos al estar en proceso de inscripción. Esa sería la primera, ¿no? Sí, Lo que conlleva, lo que o de respecta repente te al... leo la segunda, que de paso pues, tiene que ver con el tema de afiliación. Es si un ciudadano quiere ser candidato a una alcaldía, pero no sale en la plataforma del JNE, creo que se está refiriendo a registro de organizaciones políticas, como afiliado a una organización política al 26 de marzo, ¿no?, teniendo en cuenta que el 25 de marzo vence el plazo para que el JNE apruebe los padrones de afiliados de cada organización política. Y la pregunta ¿es correcto decir o afirmar que definitivamente no podrá postular al no pertenecer o no ser parte digamos, de los afiliados registrados que son parte, perdón, de registro de organizaciones de registro de organizaciones de los partidos políticos? Esta segunda pregunta, si la entiendo bien, es que el candidato ha presentado su afiliación en marzo, ¿no? ¿Es Claro, así? habla de un ciudadano que no está afiliado o que no se registra en ERROP, ¿no?, de un ciudadano X, y pregunta si este ciudadano, aún no apareciendo registrado en ERROP, puede participar, ¿no?, puede postular, ¿no?, como candidato a alcalde en este caso. Esa es la pregunta que nos hace. Bien, partiendo de esta última interrogante, no podría postular, ya que tiene que tener la condición de afiliado y la fecha límite es el 5 de enero de 2022, a la que tuvo que estar afiliado por la organización política por la que va a desear postular, más aún si pretende ser candidato a alcalde, a cabeza, ¿no? Cuestión distinta sería un candidato a regiduría que no necesariamente tendría que tener la condición de afiliado, pero sin embargo, además de que haya presentado su afiliación a la organización política hasta el 5 de enero, la organización política también tuvo que haber presentado el padrón de afiliados, el ROP tuvo que haber presentado el padrón de afiliados a RENIEC al 5 de enero. Entonces, hasta esa fecha de límite prácticamente se cerró ya aquellos candidatos o precandidatos que hayan querido pertenecer o postular a esta organización política. Muchísimas gracias. Hay otra pregunta, ¿cuál es la fecha máxima para que la organización política presenten a sus delegados y precandidatos ante el Jurado Nacional de Elecciones? Sí, como habíamos señalado, el plazo máximo para que cada organización política comunique a OMPE los candidatos a delegados es el 26 de marzo.
El 26 de marzo es el hito electoral dentro del cual cada organización política va a comunicar a OMPE quiénes van a ser los candidatos a delegados. Obviamente esto conlleva a que en la etapa posterior, en el hito anterior que habíamos visto, ellos tuvieron que haber tenido o consignado esta modalidad de elección, ¿no? Haber elegido optado por esta modalidad de elección que es la de delegados. Muchas gracias. Hay algunas preguntas al respecto del sistema de Clara. Solamente precisar que ese tema va a ser abordado el día jueves, entonces en esa medida a nuestros participantes les pedimos por favor guardar sus preguntas para la presentación que el día jueves el ingeniero que nos va a acompañar en la exposición pueda responder al respecto del sistema y cómo va a funcionar para las internas. Eso un poco respondiendo a algunas de las preguntas que veo en el chat. También hay otra pregunta en relación al tema de afiliados. Dice, ¿hasta qué fecha se puede esperar para saber si finalmente una persona saldrá afiliada o definitivamente, si no figura como afiliado en la plataforma, ya no saldrá como afiliado, ¿no? Preguntar el tema del cronograma, de la fecha, que en realidad que acaba de responder, pero sin embargo de repente podría reiterar al respecto de hasta cuándo se podía contar la afiliación para las internas. Entiendo que estamos hablando del proceso de las internas, no estamos hablando del proceso de inscripción por ahora en este taller, entonces solamente para reiterar, digamos, el tema son las elecciones internas, entonces la pregunta en realidad iría por ese lado, ¿no? ¿Hasta cuándo tendría que figurar en el padrón final de afiliados esta persona que quiere postular como candidato a, digamos, ya sea como gobernador, vicegobernador o alcalde distrital o provincial, ¿no? ¿Hasta cuándo podría? Sí, reiterando la fecha que se había mencionado, es que los candidatos o aquellos que aspiran a ser candidatos ya debieron hacer su afiliación al 5 de enero, ¿no? Presentar su afiliación al 5 de enero de 2022, y de igual modo la organización política tuvo que haber presentado, el ROP tuvo que haber presentado estos padrones de afiliados a RENIEC para su validación, ¿no? Cabe precisar que sobre ello, seguramente la cuestión o la interrogante que tiene nuestro compañero o compañera es que seguramente el ROC o la organización política en todo caso ha presentado de manera indistinta los padrones de afiliados, ¿no? En varios momentos, justamente eran las controversias que se tenía en apelaciones, en las vistas de la causa para el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, quien adopta un criterio, ¿no? Y que esta presentación de afiliados debía ser, como lo había señalado en su resolución 907 del 2021, en un solo momento, ¿no? y un acto, un solo acto. Entonces, volviendo a la fecha, es que la afiliación debió ser hasta el 5 de enero del 2021, y sin embargo, también quizá me pongo en la interrogante, es que se refiera además de que no figura aún en la ficha, en la consulta web de afiliados, y quizá esto ya se actualice en el hito de la fecha límite en el que el Jurado Nacional de Elecciones aprueba el padrón de afiliados, ¿no? Que es el 25 de marzo. ¿No? Entonces, de igual modo, pasa con otro tipo de situaciones, como por ejemplo, en apelaciones se ve que el jurado, por X motivo o por algún caso en concreto, ha restituido la afiliación de un candidato, de un ciudadano afiliado, y ello figura como renuncia aún en la consulta web, pero ante ello se tiene que hacer la restitución, ¿no? Por lo que el mandato contenido en la resolución, ¿no? Quiero llegar a esto, que sea una actualización dentro de la consulta web de afiliados del ROC.
Muchas gracias. Otra pregunta bastante importante nos la hace llegar Nicky Quintana respecto a la modalidad de elección por delegados, la ley 28094, modificado por la ley 30998, el artículo 27 que establece las modalidades de elección interna, consejeros y regidores, el literal C, que habla de elecciones a través de delegados elegidos por el órgano, por los órganos, perdón, partidarios conforme lo disponga su estatuto. Dice, se puede tomar ese artículo e inciso para que un órgano de la organización política elija a los delegados que posteriormente elegirán a los candidatos. La normativa o la que finalmente la que está vigente o que va a tallar para estas elecciones internas, y que asimismo ha señalado las modalidades de elección, ¿no? De dos tipos de elecciones, la 31357, que también aborda lo que menciona, ¿no? La ciudadana. Esta ley es la que va a ser tomada. A ver, ya un poco finalizando las preguntas y agradeciendo nuevamente al especialista por este tiempo. Habla en el tema de consejerías, ¿cómo se va a llevar a cabo la alternancia? Bueno, en este tema en particular, y aprovecho un poco a propósito de lo que el especialista Rónico Quilmo mencionaba respecto de la alternancia y la paridad, este tema va a ser desarrollado el día miércoles, así que la pregunta en concreto respecto de su aplicación la podemos también, les pido por favor puedan esperar al día miércoles para que con profundidad se pueda tocar este tema. Como ustedes saben, el Jurado Nacional de Elecciones ha promovido el tema de paridad de alternancia hace bastantes años, entonces ahora que nosotros ya, digamos, tenemos este tema, vamos a explicar un poco más, no solamente conceptualmente, sino también explicar un poco el tema de cómo se va a aplicar en función, por supuesto, a la normativa vigente, ¿no? Entonces les pido en este caso a la participante que escribió por el chat esa consulta respecto del tema de paridad y alternancia, nos espere al día miércoles en la que la especialista del Jurado Nacional de Elecciones abordará este tema a mayor profundidad. Había una consulta de buenas tardes, ¿podría especificar la diferencia entre afiliados y electores afiliados? Entre afiliados y electores afiliados, menciona. Bien, no le veo mayor diferencia, pero si tendríamos que señalar algo es que en esta elección, en estas elecciones internas, los afiliados no necesariamente van a estar obligados a acudir a las urnas, ¿no? Entonces, un elector afiliado es quien, en todo caso, va a hacer ejercicio de su derecho de voto, y un afiliado simplemente aquel que está militando, ¿no? O en todo caso un elector afiliado podría, en estricto podría decirse aquel que está contenido en el padrón de afiliados, ¿no? Que ha remitido el ROP a RENIEC y que RENIEC lo ha validado y que el jurado lo ha aprobado, ¿no? Ese en todo caso sería el elector afiliado. Muchísimas gracias. Y de repente ya para ir cerrando, hay una pregunta, ¿cómo es el método para reemplazar con accesitarios en la lista titular? Si se puede reemplazar, acá es una pregunta, ¿no? ¿Se puede reemplazar con accesitario a un alcalde que renuncie? Sí, a ver, lo que habíamos visto es que en el marco de las elecciones internas tenemos a tres grupos: los titulares. Vamos a hablar aquí, por ejemplo, de elecciones regionales, aunque la pregunta concreta es sobre el alcalde, pero graficándolo un poco más, los titulares y accesitarios dentro de una elección regional son de forma obligatoria, pero ante ello la 31357 ha incluido un tercer tipo de candidato, que es el candidato accesitario eventual reemplazo. Sin embargo, en una elección dentro de una lista de candidatos a la alcaldía,
si podría ser, o de qué manera sería reemplazado el alcalde, ¿no? El reglamento de competencias, como había mencionado en su artículo 31, señala 3 tipos de modalidad de reemplazo, ¿no? El que sea a través de estos candidatos accesitarios de eventual reemplazo, que están en el número posterior al número definitivo. Es decir, la lista que componga de 6 candidatos, el alcalde y sus 5 regidores, debajo estarán los candidatos accesitarios de eventual reemplazo, y la organización política podrá sacar uno de ellos para que pueda cubrir aquella candidatura que por algún motivo, ¿no? Por la ausencia, muerte, por negativa u otro, no pueda asumir el cargo. Esta es una modalidad. También puede hacerlo, y así lo señala el reglamento, de la lista que no resultó ganadora, de la lista de candidatos que no resultó ganadora, pero tiene que ser de la misma circunscripción. De ahí es también donde puede sacar el candidato accesitario para reemplazarlo, y finalmente le da como una carta abierta, como la manera como la organización política lo considere, siempre y cuando se cumpla con los requisitos, y además, como ya se ha venido mencionando, que estos candidatos que van a ser reemplazantes sí o sí han tenido que ser presentados y tienen que haber sido pasados por elecciones internas, ¿no? Es por eso que en el sistema Declara, que ya lo van a ver más adelante, el sistema Declara internas, tiene dentro de sus cuadros a llenar, se puede agregar estos candidatos accesitarios de eventual reemplazo en un número indefinido, ¿no? Como lo considere, y es lo recomendable que se da a las organizaciones políticas, en tanto es recurrente que algún candidato no pueda participar por X motivo, y que se tenga una contingencia, y esto es bueno porque en elecciones pasadas provenían, ¿no? A veces de una nueva elección interna, pero que no estaba dentro del calendario, y, o con una elección dentro de un órgano electoral que no tenía competencia y no era el procedimiento que tenía que seguir. Sin embargo, lo que sí quisiera decirles es que este candidato de eventual reemplazo, o los candidatos que lo reemplacen, tienen que pasar por elecciones internas y tienen que cumplir los mismos requisitos del candidato por el que va a reemplazar. Muchísimas gracias. Nuevamente la presencia del abogado Ronnie Colquitt de Secretaría General, y en general a los participantes que el día de hoy nos han acompañado. Ciertamente hay muchas preguntas, algunas preguntas tocan temas que van a ser tratadas en los días siguientes. Por ahí una persona hablaba respecto de la participación de candidatas mujeres, 2 mujeres o 2 hombres, o cómo se presentaba esto en la fórmula distrital o provincial. No se preocupen, esa pregunta puede ser absuelta en el taller que va a ser el día miércoles. Les pedimos un poquito de calma, les agradecemos nuevamente la presencia y las preguntas. Son importantes, les vamos a hacer llegar el PPT a los participantes. También aprovecho para contarles un poco nuevamente los siguientes temas. El día de mañana no tenemos un tema en agenda. El día miércoles hablamos del tema de paridad y alternancia, como les decimos, un tema fundamental y de importancia para el Jurado Nacional de Elecciones. Y el día jueves tenemos justamente lo que tiene que ver con el tema de Clara, que es uno de los temas que he visto recurrente también en el chat y a nivel interno en el chat de WhatsApp, que nos ha llegado muchas preguntas al respecto del sistema. No se preocupen, el día jueves vamos a contar con la participación de un ingeniero que nos va a contar un poco más de cómo funciona el Declara de las internas. Y el día viernes concluimos este ciclo de talleres con otro tema fundamental para la institución, que tiene que ver justamente con el tema de la idoneidad de las personas que las organizaciones políticas van a colocar como candidatos, candidatas de sus listas. Entonces es importante también las herramientas que tiene el Jurado Nacional de Elecciones. En este caso estamos hablando del uso de la ventanilla única.
Entonces, las esperamos a todas en estos próximos días. El horario sigue siendo el mismo, a las 3 de la tarde. A respecto de las preguntas, a respecto de las constancias se van a dar al culminar el ciclo de talleres y una vez que se cuente con la participación en cada una de estos talleres, no se preocupen, si les va a hacer llegar las constancias al final, ¿no? Entonces, nuevamente agradeciendo la participación de cada uno de ustedes y nuevamente agradeciendo la participación del especialista que nos acompaña el día de hoy, que en realidad ha tenido muy buena disposición para responder todas las preguntas, a Secretaría General, por supuesto, del Jurado Nacional de Elecciones, en promover también estos espacios con la Dirección Nacional de Educación de tal forma que las organizaciones políticas puedan llevar un proceso de inscripción lo más exitoso posible, ¿no? Esa es la tarea, el fin de estos talleres y la Dirección Nacional de Educación continúa en esta labor. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.